El valor de la fecha sin que haya pasado por algún tipo de devaluación. ¿El valor de qué? Otra vez, por favor. Repita El lo que valor dijo, porque no que escuché bien. se tiene a la fecha sin que haya. Ok. El valor que se tiene a la fecha sin que haya pasado por algún tipo de devaluación. Perfecto. Muy bien, muy bien. Una de las ideas, como dice el joven, el valor que se tiene a la fecha. O sea, hoy, si usted tiene un peso, ¿cuánto vale ese peso? Pues un peso. Hoy vale un peso. Pero dentro de un año, los conceptos que hemos visto, como hay devaluación, hay inflación, hay otros factores, pues va a valer menos. Y ese es el concepto fundamental. Cuando hablamos del valor presente, el día de ayer estuvimos comentando, vendo el producto, me pagan, entonces tengo una entrada de dinero o de flujo de efectivo. Para elaborar los productos, esos productos los elaboro y tengo que pagar por ellos. Entonces hay una salida de efectivo. Entonces, esas entradas menos las salidas, ¿verdad? Me va a dar el flujo de efectivo neto. Y ese flujo de efectivo neto puede ser que sea positivo, tengo ganancia, o puede ser negativo, tengo pérdida, o puede ser cero, entonces ni gané ni perdí. Bueno, ya que tengo esa información, pues ahora, ¿cómo la voy a utilizar para decidir en cuanto a evaluar un proyecto? Imagínese, usted está estudiando hoy y algunos, cuando comenzamos desde la primaria, comenzamos a estudiar. ¿Por qué comenzamos a estudiar? Bueno, por diferentes razones. Las primeras, nos dice alguien que tenemos que estudiar. Nos llevan a la jardín. Hoy se lleva antes a la de parvulitos o escuelas particulares, que antes se llamaban de parvulitos, que había por los barrios. Después se comenzaron a llamar kinder, etcétera. Y hoy ya hasta los niños de 2 años ya los llevan a las guarderías y ahí también en algunos casos les dan alguna instrucción. Va pasando el tiempo, pasa a la primaria, secundaria, prepa. Y en algunos casos, pues ese es nuestro, digamos, nuestro trabajo, estudiar. Y como ese es nuestro trabajo, estudiar, pues estamos invirtiendo todo ese tiempo para obtener algo en el futuro. ¿Qué es ese algo en el futuro? Bueno, lo que cada uno de alguna manera ya ha pensado. Y si no lo ha pensado, pues trate de ver, bueno, ¿qué esperamos con toda esta inversión? Cuando alguien nos dice, oye, ayúdame en casa o hace esto, hace aquello. No, no tengo tiempo. ¿Por qué no tienes? Porque tengo que estudiar. Porque es mucha información. Porque, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay personas que estudian y trabajan. Y hay personas que estudian, trabajan y además están casados. Suele suceder a lo largo de las épocas. Me ha tocado observar eso. Bien. Y entonces, el que está casado, trabaja y estudia, pues se considera pues, que va a ser un mayor esfuerzo que el que solamente estudia y trabaja. Y va a ser un mayor esfuerzo que aquel que solamente se dedica a estudiar.
Eso es comparando de esfuerzos. ¿Por qué? Porque si es una persona responsable, pues tendrá que cumplir con las obligaciones contraídas, que no están escritas, pero ya hay obligaciones. Perfecto. Entonces, tanto va a haber personas que no concluyan su carrera bajo cualquiera de las tres formas, como habrá personas que sí van a concluir su carrera. Bueno, ya terminamos la carrera y viene el siguiente paso. Trabajar o emprender un negocio. ¿Cuál camino decide? Cada uno tenemos esa libertad de decidir. Bien, entonces, por lo tanto, ¿cuál es la invitación? Cuente cuántos semestres le hacen falta y, sin estresarse, comience a planear qué va a hacer cuando termine. Entonces, recuerde, si vemos el mundo pesimista, ya hemos visto costos que hay pesimistas, hay realistas y hay optimistas. Bueno, la idea fundamental es, pues, podemos ver los tres aspectos, pero lo más importante es no derrotarnos si vemos algo que es pesimista. No, al contrario, en cuanto usted vea que hay algo pesimista, pudiera elaborar una estrategia. Ok, está esto, pero a pesar de existir este pesimismo, ¿qué oportunidades puede haber? ¿Qué oportunidades puede haber? Entonces siempre va a haber riesgos y oportunidades. Entonces lo más importante es, si usted cree en Dios, pues tenga fe y además prepárese, cultívese y comience a ver las diferentes actividades que se llevan a cabo en diferentes tipos de trabajo. Y si usted puede combinar trabajo y estudio, no que se dedique de lleno a trabajar, ¿no? O sea, procure aprender todo lo que usted pueda. ¿Por qué? Porque le va a dar un panorama más amplio. Y si usted platica con personas cercanas a usted que están laborando, pues ahí puede obtener aprendizajes. ¿Qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué procedimientos siguen? ¿Cuáles? Y entonces usted puede ir absorbiendo información y ya tiene información del mundo para poderlo utilizar. Y también con respecto a la información, usted va a ver, dice alguien, pues esta fórmula, ¿y por qué usamos esta fórmula? No, porque dice alguien, pues así es, para eso sirve. Sí, sí, tiene un fundamento, pero la idea fundamental es que puede haber diferentes formas de ver las cosas. Y algunos deciden, no tan solo desde el punto de vista con datos. Hay personas, y ocurre en la vida real, que deciden en función de un sentimiento, porque han analizado la información y a veces les cuesta trabajo plasmarla, o puede ser que tampoco quieran compartir con nosotros lo que están pensando, pero son personas brillantes que han tomado decisiones y han sabido el momento preciso para hacer negocios. Y a veces cuando alguien relata cómo ha hecho los negocios, pues trata de adivinarle el pensamiento o en alguna plática le ha sacado información y eso después se traduce en un libro que a veces llega a ser un bestseller, etcétera. Pero la idea fundamental es todo lo que usted vaya aprendiendo, llévelo cimentado, bien cimentado. Había un principio que alguien dice, lo que bien se aprende, no se olvida. No recuerde, ese es un principio. Lo que bien se aprende, no se olvida. Si usted le pone
sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Las personas mayores las hacen. Y a veces, hoy en la actualidad, ponemos una división y pues, lo primero que hacemos es sacar la calculadora, la computadora, algo que me dé el resultado. ¿Por qué? Porque los tiempos van cambiando. Pero buscamos siempre la facilidad de usar algo. Pero en los momentos fallan los sistemas, pues hay que hacer las cosas manuales. Si el negocio tiene que seguir, entonces hay que estar preparado para hacer la parte manual y también después determinar si tuvimos una falla que hizo que fallara nuestro sistema, qué podemos hacer para que ese sistema no vuelva a fallar. Es parte de todo esto. Muy bien. Entonces, como decía el joven, si el valor presente es el valor de hoy, ¿verdad? En el tiempo, pues va a valer menos el dinero. ¿Cuánto va a valer? Por ejemplo, cuando yo hago la inversión, aquí aparece A0, es la cantidad que desembolso. Entre 1 más la tasa de interés elevado a la 0, cualquier valor elevado a la 0 es igual a la unidad. Entonces, por lo tanto, el resultado de esta primera fórmula, A0 entre 1 más I a la 0, pues va a ser A0. Y esa es la inversión. Normalmente, cuando nosotros invertimos, ese valor es negativo. Bien. Y posteriormente, en el tiempo, comienza a entrar dinero, pero hablamos ya del flujo de efectivo neto. Ya vimos lo que entró por vender menos lo que nosotros gastamos por producir. O sea, todos nuestros gastos. Entonces, finalmente va a ser un valor. Entonces, este valor en dinero, si pasa un periodo, lo dividimos entre 1 más I elevado a la 1. ¿Por qué? Porque si pasa un periodo, ¿qué quiere decir? Al pasar ese periodo, ese dinero ya no vale lo mismo. Como decía alguien, parecido al interés compuesto, es decir, se deprecia en 1 más I elevado a la 1. Cuando vimos la información que está en PowerPoint, ¿verdad?, que decía la tasa de oportunidad con la tasa de interés, etcétera, y decía el peso entre 1 más R. Y lógicamente ahí está elevado a la 1 para un periodo. Pero si pasan 2 periodos, entonces, ¿cuánto va a valer ese dinero? Pues va a valer menos. ¿Por qué? Porque han pasado 2 periodos. Y esos 2 periodos sujetos a la tasa de interés, pues ahora será el valor entre 1 más I elevado al cuadrado. Entonces, lo que estamos obteniendo es traer el valor de lo que va a entrar en el futuro que estamos pensando, pero a un valor actual, como si fuera el momento, el día de hoy, en que estamos haciendo la evaluación. Entonces, ese es el detalle de esta fórmula. Y así, entre más periodos pasen, pues el dinero que recibiremos dentro de 10 años, pues va a ser menos que el del día de hoy. Bien, entonces el BPI, o el valor presente, va a ser igual, desde n igual a 0 hasta n, la división de AN entre 1 más I elevado a la E. Entonces, BPI, valor presente neto calculado en I, o sea, a una tasa de interés, AN, flujo de efectivo neto al final del periodo N, y trema o costo de capital
N vida de servicio del proyecto. Aquí la parte fundamental está en este tema, ¿verdad? La tasa de rendimiento mínimo aceptable. Entonces, esta tasa de rendimiento mínima o aceptable es fundamental. Recuerde lo que dice aquí, la tasa de interés que usted determine representa la tasa a la cual la compañía siempre puede invertir el dinero en su fondo de inversión. Normalmente, cuando alguien invierte su dinero, pues lo va a dar, esa tasa normalmente es alta, mucho más alta que lo que pague cualquier banco. Por ejemplo, si usted le pregunta a alguien y le dice, a veces quien recibe su pago por nómina va al banco, saca dinero y de repente nos aparece un anuncio que dice, le ha sido aprobado un crédito. Y ya le pone si acepta o no lo acepta. Y después dice, pase al banco. Ya está aprobado. Cuando usted va al banco o a veces ahí aparece o le hablan por teléfono, ¿cuál es la tasa de interés? Pues anda alrededor del 25%, 30% de interés al año. Entonces imagínese, si usted pide 1 millón, pues ya de entrada para ese año el 25% son 250,000 pesos. Entonces dice, bueno, cada uno decide, dependiendo, si usted lo va a invertir en un negocio, pues ese negocio le tiene que dar para pagar esa tasa de interés más lo que usted desea ganar. Si no, pues ya no sería negocio. Entonces, es muy importante los conceptos del manejo del dinero. A veces dice alguien, bueno, si este me va a dar el 10% y tengo riesgo, pues mejor lo meto al banco, aunque me dé 3 o 4%, pues, pero está más seguro cuando no desea correr riesgos. Entonces, es fundamental tomar decisiones. Ok. Por lo tanto, esta tasa de retorno requerida o tasa de retorno mínima aceptable, ¿quién lo va a fijar? La empresa. Y esa es la que vamos a utilizar de acuerdo a esta forma. Paso 7 dice, si el BPN es positivo, las entradas son mayores que las salidas. El proyecto genera una ganancia. Y dice, si el BPI es igual a positivo para un solo proyecto, el proyecto debe aceptarse. O sea, como concepto matemático le da positivo, acepte. Pero si el BPI es negativo, el proyecto debe rechazarse. Ahora, cuando tenemos varios tipos de inversión que podríamos hacer, pues se analizan, o 3 proyectos, pues cuál de los 3 es más viable en función del BPI. Entonces, el que tenga el BPI más alto, pues ese es el que se elegiría, pero siendo positivo. Ahora, si el BPI es mayor que 0, la regla de decisión se acepta la inversión. Si es igual a 0, pues permanecemos indiferentes, es decir, ni invertimos. No ganamos ni perdemos. Si es menor que 0, se rechaza la inversión. En organizaciones o en empresas, normalmente cuando se presentan proyectos, los proyectos deben de cumplir con ciertas reglas. Hay algunas que dicen el proyecto debe de recuperarse en 1 año para ciertos tipos de proyectos.
Para otros proyectos, cuando son inversiones grandes, a lo mejor es recuperarlo en 10 años, sobre todo cuando construyen plantas que les cuestan 100, 200, 300 millones de dólares, pues ya establecen en el tiempo cuándo esperan recuperar el dinero. Bien, valor presente neto, flujos desiguales. Cuando hablábamos de la famosa A, todos los flujos eran iguales. Pero acá dice, considerando el proyecto de inversión para el centro multifunciones, hay un problema donde alguien decide hacer una inversión, ¿verdad? Y en función de esa inversión va a tener ahorros. Entonces, ¿cuánto cuesta la inversión? 1.800.000. Y el ahorro de efectivo pronosticado durante la vida del proyecto, 7 años, son como sigue. Pues me adelanto. En el periodo 0, el flujo de efectivo es 1.800.000, es lo que cuesta la inversión. ¿Cuánto se espera recuperar? Pues en el primer año, como arrancan el proyecto, solamente esperan recuperar la mitad de 908.000 pesos, o sea, 454.000 pesos. En el segundo año van mejorando y piensan recuperar 681.000 pesos o ahorrar. Y ya a partir del tercer año, 908.000. Y como hay en el séptimo año son 908.000 más, cuando es un proyecto, más su valor de rescate. Entonces, 1.268.000 pesos. Esos son los datos. Ahora recuerde, podemos tener diferentes enunciados de problemas. Los cálculos son sencillos. ¿Por qué? Porque tenemos la inversión y después, ¿cuál va a ser nuestro flujo de efectivo neto? Que serían estos valores para el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. En la vida real, la parte fundamental para cada proyecto es, pues, determinar cuál va a ser mi ingreso y determinar cuál va a ser mi egreso e ir sacando el flujo de efectivo neto. Entonces, por esa razón, para cada proyecto, pues tenemos que definir el cómo vamos a hacer los cálculos. Usted puede tener un laboratorio de análisis clínicos. Entonces ya alguien pone todos sus equipos, ya tiene su laboratorio, su edificio o renta, personal que va a utilizar, pero ¿cómo determina cuántos análisis va a hacer y de qué tipo y a qué precio? Entonces ya comenzamos al detalle donde tenemos que imaginarnos, ¿ya? Por eso son los famosos estudios de mercado. Y de acuerdo a esos estudios de mercado, pues cómo podemos entrar a ese tipo de negocio para poderlo evaluar. Entonces, son procesos muy interesantes, porque al final, ¿qué nos interesa? Pues recuperar nuestra inversión y ganar. Eso es lo que nos interesa. Sin embargo, como hay competencia, ¿cuáles son mis costos por análisis? ¿Cuántos análisis voy a tener? Etcétera, etcétera. Y entonces es importante hacer uso de los estudios que tenga yo que realizar. Así como hablábamos de las cotizaciones, ¿ya? En las cotizaciones, pues quiero comprar ciertos materiales, pues voy, busco, veo y al final determino los precios que tenga que cumplir con calidad, con los que son los requisitos que estamos estableciendo.
y la parte del costo. Entonces es muy interesante todo ese proceso. Y aquí simplemente, pues, si ya me dan los datos, pues es muy fácil el cálculo. Bueno, entonces, como me está diciendo que los valores son variables, o sea, si usted está considerando el proyecto de inversión en el centro de multifunciones, dice valor presente neto, flujos desiguales. ¿Por qué son desiguales? Porque en el primero son 454,000 pesos el flujo de efectivo neto, en el segundo 681,000, después 908,000, aunque haya 4 iguales, pero hay 3 que no son iguales. Pero el cálculo, como ya observamos en la fórmula, que parte de aquí, A1 entre 1 más I a la 1, A2 entre 1 más I a la 2, AN entre 1 más I a la N. Entonces, si pudiéramos decir que A1 es el mismo que A2 y es el mismo que AN, pero seguimos aplicando la misma fórmula. Pero si A2 es diferente a A1, entonces A2 pues, va a ser para el periodo 2, AN va a ser para el periodo E, pero la fórmula sigue siendo A subíndice, como dice aquí al final, AN entre 1 más I elevado a la N. Pero esta N va desde ¿cuánto? Desde 0 hasta N. Entonces, N0 es el periodo 0 hasta N. Entonces, cuando nosotros observamos aquí, dice cálculo de AI entre 1 más I elevado a la N. ¿Qué decía la fórmula? Por ejemplo, acá al decir AI, significa que yo podría tomar que es A por el interés. Entonces, después de ver los apuntes, pues esta, en lugar de decir I, debe ser AE. ¿Qué sería esto? AN entre 1 más I a la N. Desde N igual a 0 hasta N mayúscula. Entonces, ya corregimos AN. Para este primer caso, aquí es 0. Entonces, recuerde, este menos 1.800.000 lo divido entre 1 más I elevado a la N, va a ser elevado a la serie, me va a dar el mismo valor. Entonces, ni pongo fórmula, simplemente pongo igual a B56. Bien, antes de continuar con los cálculos, volvemos a leer, dice, el ahorro de efectivo pronosticado durante la vida del proyecto 7 años son como sigue. Ya expliqué lo de los datos. Dice, el presidente de la compañía le ha solicitado que evalúe el valor económico de la adquisición. Se sabe que la trema de la compañía es del 15%. Esta trema, tasa de rendimiento mínimo aceptable. Y acá dice 15%. Entonces esta tasa ahí será igual al 15 entre 100. ¿Dónde vamos a utilizar este punto 15? En la fórmula AN entre 1 más I sería 1 más punto 15 elevado a la N. Ahora, esta N, vuelvo a ver la fórmula. No es la N mayúscula, es N minúscula. Y entonces, me doy un coscorrón y cambiamos. Le voy a poner la N minúscula. Le pongo la N minúscula. Usted, por favor, corrija, tome nota y corrigen sus apuntes. Los demás cálculos están bien. Pero, ¿qué significa esto? Cuando N
vale 1. Entonces voy a utilizar A1. ¿Cuánto vale A1? 454,000. Entonces pondría yo igual a, lo pongo del lado derecho para que vea usted, 454,000 entre, me dice 1 más I. ¿Cuánto vale la I? Pues esta I vale 0.15. Entonces, más 0.15. ¿Elevado a cuánto? A la N. Como la N vale 1, le ponemos al GR, el gorrito chino, elevado a la 1. Y ya. Si usted observa en el cálculo, pues es el mismo valor, 394,782. Aquí en el ejercicio dice B57 y esa B57 serían estos 454,000 entre 1 más 0.15 elevado a la A57. Lo único que estamos aplicando es esta fórmula. Para el siguiente, ¿qué pondríamos igual a? Pues son 681,000 pesos dividido entre 1 más I. ¿Cuánto vale la I? 0.15. Elevado a la N. ¿Cuánto vale la N? Pues la N vale 2. Entonces, elevado al cuadrado. Observamos 514,933. El cálculo es simple. ¿Pero qué significa? Recuerde, si usted recibe 454,000 pesos el día de hoy, dentro de un año, ¿cuánto valdrían hoy? Pues valdrían 394,000 de acuerdo a esta tasa TREMA. Estos 681,000, sí va usted a recibir 681,000 teóricamente, pero con base a la TREMA valdrían 514,000 pesos. 908,000, 597,000. Y entonces, si usted observa, para el periodo 4, 908,000 y ahora valen 519,000. ¿Por qué? Porque toma en cuenta esta tasa. Entonces, ya tenemos los valores y al final de cuentas, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la suma de todos, ¿verdad? La suma desde la C56, desde esta hasta esta, y ya nos da 1,546,000. Entonces, en este caso, ¿cómo es el valor? Positivo, simplemente es positivo. Entonces, por lo tanto, pues se acepta el proyecto. Pero los cálculos, puede usted tener su hoja de cálculo o lo puede hacer manual. Simplemente nos tenemos que acordar A elevado a la N. La N va desde 0 hasta mayúscula. La N mayúscula es 7. Entonces, cuando esa N vale 7, que es el último periodo, pues, hacemos nuestros cálculos. Diagrama de flujo de efectivo. Ahí está la representación. Bien. Preguntas que tengan hasta este momento. ¿Alguna duda? ¿Cómo se escribe
la n como exponente, profe, en el Excel. Es que yo tuve que buscar el símbolo de potencia. Miren, En el teclado normalmente... aprietas Alt 94. Gracias. ¿Ya quedó? Ya, profe, muchas gracias. Ok. Bien, como dijo el joven, al 94, también hay una que se llama al GR. Hay varias formas, ¿no? Y siempre tratemos de usar la más simple. Por ejemplo, el al GR está después de la barra espaciadora. Como está después de la barra espaciadora, si usted pone al GR y después pulsa una tecla que tiene el gorrito chino, del lado izquierdo hay un paréntesis, hay otro que parece corchete y después está el gorrito chino, y aprieta 2 veces y ahí va. Yo normalmente uso este. Normalmente. Entonces, excelente, dice el joven, al 94. ¿Dijo usted al 94? Joven. No, o sea, picamos. Por favor, ¿quiere Sí. repetirlo para todos? Alt 94. Al 94. ¿Ok? Bueno, entonces, seguimos adelante. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces ya con esto, ya tenemos nuestro resultado y dice en Excel se utiliza la función BNA. Pasos para el cálculo: dar clic en fórmulas, dar clic en FX, insertar función, seleccionar la categoría financiera, dar clic en BNA, dar clic en aceptar y aparece. Entonces dice acá colocar el valor de la tasa o la celda donde se encuentra este dato, dice B51. Dar clic en el lado derecho del valor 1, introducir el rango de datos desde B57 hasta B63 y se obtiene el valor del BNA. Este es el valor del dinero que entró al valor actual. Y después se obtiene el BPN, el valor presente neto igual a la inversión, valor negativo, más el BNA. Ya, y eso es lo que tenemos. Entonces, saque su, tenga su programa y hágalo, por favor. Hágalo en Excel. Y ya una vez que lo hagan, pues ya alguno lo comparte, por favor. Yo dejé de compartir para que alguno que termine, pues ya nos comparta.
Ya, profe. Profe. Ya, profe. Ya, Ok. profe. Bien. Si desea usted compartir, por favor, señorita. Sí se ve. Sí, ya se ve. Ok. Aquí están mis resultados. Lo tengo que hacer todo de nuevo. Sí, por favor, Sí. señorita. La idea es, como todo, tenemos instrucciones y la idea es que usted nos comente, ¿verdad? Pues seguí las instrucciones del CEL, del Sí, documento. sí, Aquí le puse en financiera, perfecto. luego a B, NA, le di Ok, a aceptar, le puse la tasa y luego el valor 1, que son todas estas, ajá, y le di a perfecto. aceptar. Ok, Y este es el valor que me da. Luego aquí, como dice, para calcular, a ver, en esta parte, el valor presente neto, ajá, y es que le puse que es igual a esto, al valor de NA más este valor. ok, Y me dio eso. ok, perfecto. Entonces, como pueden observar, lo podemos hacer manual o lo podemos hacer con Excel. Lo importante es, recuerde simplemente la fórmula del BPI va a ser la sumatoria desde A a N entre 1 más I elevado a la N, ¿no? Para el BPI. Entonces es la parte fundamental de la fórmula. Y ya. Muy bien, señorita. ¿Puede dejar de compartir, por favor? Muy bien. Voy a compartir del lado izquierdo. Aparece recuperación convencional y recuperación descontada. Entonces, en este periodo de recuperación convencional, en este explica lo siguiente. Dice, costo total de la inversión. Perdón, ¿pueden ver la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ok, dice costo total de la inversión, 1.800.000 pesos. Entonces ya sabemos que como es salida va a ser negativo. Y derivado de esa inversión vamos a tener ahorros. Y en el problema ponen diferentes conceptos. Todos los que están acá desde el 1 hasta el 11. Ponen el costo actual, el ahorro esperado en porcentaje y ya multiplicamos el costo actual por el ahorro esperado, nos va a dar el ahorro que podemos obtener en cada uno de los rubros. Y esto lo que nos dice son 908.000 pesos. Bien, análisis del problema. Es necesario determinar cuánto tiempo se debe esperar para cosechar los beneficios de la inversión. La mayoría de los talleres normalmente tardan 7 años y consideran un valor residual del 20% al final de la vida del proyecto. Es común que se dé una curva de aprendizaje cuando se opera una máquina nueva y compleja. Para la curva de aprendizaje, suponga que solo el 50% de total de los ahorros potenciales de 908.000 pesos se registra en el primer año, el 75% durante el segundo año. Con base en estas suposiciones se resumen los flujos de efectivo. Dados costo inicial 1.800.000, las series de flujos de efectivo. Y entonces aparece periodo
y flujo de efectivo. Entonces, en este periodo que pongo con color naranja y el flujo de efectivo con color naranja, esos son los valores. La inversión, 1.800.000 negativo. Como nos dice que en el primer año es el 50% del ahorro total, por eso nos da 454.000. En el segundo año es el 75% del ahorro total, 681.000. Y en los siguientes, 908.000. Recordemos que cuando hablamos de maquinarias, al terminar su vida útil, consideramos su valor, un valor que nosotros podemos venderla porque se ha depreciado, etcétera, etcétera, ha perdido valor, y es aproximadamente un 20%. Entonces, por eso es que aparece 1.268.000 pesos. Esos son los flujos de efectivo. Pero aquí dice recuperación convencional. A veces decimos, bueno, pues considero que el dinero, sin ver la parte financiera o la devaluación, o sea, simplemente, me va a entrar tal cantidad de dinero y como tal, pues yo considero que para mí, no importa que pasen los periodos, va a ser siempre dinero que va a estar entrando. Entonces, no toma en cuenta esa parte financiera y simplemente podemos observar a 1.000.000 el flujo de efectivo acumulativo. Si le resto los 454.000, ahora prácticamente ya recuperé 454.000. Mi inversión ahora es de 1.345.000. O sea, voy recuperando. Recibí 681.000, pues ahora tengo 664.000. Cuando cambia a un valor positivo, 908.000, ya se convierte en positivo. Dice alguien, no, pues en 3 años recupero mi inversión. Bueno, o 2 años y fracción, porque ya cambió a positivo. Y ya de ahí en adelante, pues lo considera como ganancia, sin tomar en cuenta lo que es el TREMA o el valor presente neto. Se llama recuperación convencional. Toma los flujos de efectivo sin tomar en cuenta la parte financiera. Ok, entonces ya es efectivo y prácticamente al cambiar de negativo a positivo, pues ahí está recuperando su inversión. Y ya con base en esto, el tiempo es 2.73. Recuperación descontada. En la recuperación descontada tenemos lo siguiente. Bueno, les voy a pedir un favor, son 10:58. Lea usted a detalle esto y acá viene explicado cómo se calcula. Y ya de esa manera, si hay alguna duda, pues mañana lo vemos. Un momentito, por favor. Sí, bueno. ¿Qué tal? Sí.
Bueno, disculpen la molestia, me hablaron del TEC, pero ya. Bueno, que tengan excelente día. Profe, disculpe, falta en la lista. Falta en la lista, permítame usted. Muy bien. León Patiño. El número 3. Número 3, muy bien. Número 3, listo, anotado. Muchas gracias. León Patiño estará. No está. Muy bien. ¿Y Torres Otero Denise? Sí, profe, sí estoy. Ah, perfecto. Listo. Bueno, que tengan excelente día. Por favor, estudien fuerte. ¿Eh? Hasta mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Mañana. Hasta mañana. Hasta luego.